En esta clase vamos a comenzar hablando de los metales del bloque S. Vamos a ver algunas generalidades y después vamos a continuar hablando de los elementos del grupo 1. Nuevamente acá hay una viñeta que dejo que analicen unos momentos porque tienen resumidas varias de las propiedades que vamos a ver de los elementos. Estos elementos son importantes porque son abundantes tanto en la corteza terrestre como en el cuerpo humano. Si observamos este gráfico donde vemos la abundancia de los elementos en la corteza terrestre, vemos que el calcio, sodio, magnesio y potasio, que son elementos del bloque S, figuran entre los 10 elementos más abundantes. Y los mismos elementos con abundancias distintas también aparecen en la composición del cuerpo humano. El calcio es el más abundante, después tenemos magnesio, potasio y sodio. En la naturaleza estos elementos no existen libres, sino que están combinados formando distintos minerales. Los minerales son sustancias naturales que tienen una composición química que los caracteriza. Ejemplos de minerales que contienen elementos del bloque S son el berilo. Ya como el nombre lo indica, se pueden imaginar que es un mineral que tiene berilio, y esto es una esmeralda. Las esmeraldas contienen berilio. Y otro ejemplo es la silvita. En esta tabla vemos para los distintos metales de la tabla periódica los minerales más comunes que se encuentran en la naturaleza. Vemos que para los elementos del bloque S, el litio y los elementos del grupo 2 existen formando en general silicatos, carbonatos o fosfatos, mientras que el resto de los elementos del grupo 1 existen mayoritariamente en forma de cloruros. Existen formando distinta variedad de minerales. Estos son los más comunes. Y esto se relaciona con el tema que vimos en el repaso de ácidos y bases, porque los cationes son ácidos de Lewis duros. Ahora vamos a comenzar a hablar de los elementos del grupo 1. Esta foto me imagino que ya se han dado cuenta que es, si no se dieron cuenta, quédense tranquilos, vamos a verlo dentro de unos momentos. Esto que vemos acá son fotos de los elementos. Estas fotos están sacadas de los metales del grupo 1, ya vimos, se llaman metales alcalinos y se caracterizan porque tienen una configuración electrónica en la capa de valencia que es, esta es fácil, así que espero que la hayan recordado, es NS1. Fíjense en las fotos, se ve que son plateados, salvo el cesio que tiene cierto brillo dorado. Y otra característica, fíjense en las fotos, que los elementos están, para poder sacar una foto, no están al aire libre, sino que están en algún tipo de recipiente cerrado. Después vamos a hablar sobre eso. Espero que reconozcan los elementos mirando los símbolos. El primer elemento que tiene el símbolo es Li, es el litio, que tiene una configuración electrónica que es la del helio 2s1. El próximo elemento seguro que lo conocen es el sodio. El próximo elemento seguro también lo conocen es el potasio. Y los otros tal vez no los conozcan porque no son tan conocidos, son el rubidio, el cesio y por último el francio. Y en el francio acá vemos que hay un símbolo que indica que es
radioactivo. Estos son los isótopos del francio. Fíjense que se conocen varios isótopos, pero miren los tiempos de vida. Los tiempos de vida son minutos, segundos, milisegundos, nanosegundos, microsegundos. O sea, todos tienen tiempos de vida muy cortos. Los que tienen tiempos de vida mayores son el francio 212, que tiene un tiempo de vida de 20 minutos, y el que tiene mayor tiempo de vida es el francio 223, tiene un tiempo de vida medio de 21,8 minutos. Como vemos en esta viñeta, dice que tiene un decaimiento radioactivo de una vida media muy corta. En realidad hay francio, a pesar del tiempo de vida corto que tiene, porque se está formando constantemente francio como consecuencia del decaimiento del... ¿Se acuerdan ustedes? Esto lo vimos en las familias radioactivas. En este caso es el decaimiento del uranio 235. Cuando decae, forma el isótopo 223 del francio. Y cuando decae el neptunio 237, se forma francio 221. Pero de todas maneras, es tan poco el francio que se forma y tiene un tiempo de vida tan corto que se estima que en toda la corteza terrestre no hay más de 30 gramos de francio en un momento dado. Así que se imaginan que no vamos a hablar más del francio, no es muy abundante y además no tiene aplicaciones. Otro elemento del grupo 1 que tiene un isótopo radioactivo pero que sí tiene aplicaciones es el potasio. Un 0,02% de todo el potasio natural es potasio 40. El potasio 40 tiene un tiempo de vida medio de 1,25 por 10 a la 9 años. O sea, es un tiempo de vida muy grande. El potasio 40 tiene dos formas de decaimiento. Un 11% del potasio 40 decae por captura electrónica, argón 40, y un 89% decae por decaimiento beta negativo a calcio 40. La relación entre potasio 40 y argón 40 se puede usar para datar minerales. Si pueden atrapar argón cuando han solidificado. Ahora vamos a hablar en forma general sobre cómo existen los elementos en la naturaleza y cómo se pueden obtener. El litio dijimos que existía formando carbonatos, silicatos o fosfatos. Son distintos tipos de minerales, como por ejemplo el silicato de litio y aluminio, que es la espodumena, o bien en salinas. Tal vez hayan oído hablar del triángulo de litio, que es una zona compartida por Argentina, Chile y Bolivia, en la cual hay mucho litio. Se extraen alrededor de 40.000 toneladas al año, unas 17.500 toneladas en Sales de Jujuy y en unas 22.500 toneladas en Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto. Y eso representa un 16% del litio extraído a nivel mundial. Y hay proyectos en desarrollo en Salta, Jujuy y Catamarca. Ahora vamos a ver un pequeño video sobre el salar de Olaroz de Jujuy. Orocobre Limited es una empresa australiana industrial, química y de minerales que cotiza en las bolsas de Australia y Toronto. Nuestro activo principal es la planta de litio del solar de Olaroz, ubicada en la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina. Junto con nuestros socios, Orocobre ha implementado con éxito el primer proyecto a gran escala de carbonato de litio basado en salmuera en 20 años. Operamos Olaroz en un joint venture junto con una filial de la gigante Toyota y GEMSE, que es el área de inversiones del gobierno provincial de Jujuy.
En Orocobre producimos litio empleando tecnologías innovadoras y prácticas de bajo impacto ambiental para su uso en la alimentación de nuestras actividades diarias, desde baterías en celulares y autos eléctricos al futuro almacenamiento de energía a gran escala. La demanda de litio sigue disparándose. En el Salar de Olarós solo hemos definido los primeros 200 metros de un recurso de al menos 600 metros de profundidad. La extracción de líquido de salmuera es un proceso muy compatible con el medio ambiente. La salmuera se bombea desde los pozos y se coloca en piletas para su evaporación, y desde allí se bombea a nuestra planta de procesamiento, donde producimos carbonato de litio. Con más de 40 años por delante en la planta de Olarós y con operaciones de bajo costo y alto margen de ganancia, con un potencial significativo para una expansión de varias etapas, Orocobre ya ha establecido una fuerte posición en el mercado del litio que crece con rapidez. A medida que el mundo se torna más ocupado y los requisitos tecnológicos siguen creciendo, actualmente hay más demanda que nunca de fuentes de energía limpias, verdes, renovables y sostenibles. ¿Y qué se hace con el mineral? El mineral se lo trata con óxido de calcio, o sea, con cal en caliente, y se obtiene hidróxido de litio, y este hidróxido de litio se convierte en cloruro de litio, que después es combinado con cloruro de potasio para realizar una electrólisis. El sodio existe principalmente, dijimos, en forma de cloruros, como el cloruro de sodio, en salinas, como la de la foto que vimos hace unos instantes, que es un salar en el norte del país, o bien se puede extraer del agua de mar. La mayoría del sodio se obtiene por la electrólisis del cloruro de sodio fundido. Como el cloruro de sodio tiene un punto de fusión muy alto, son más de 800 grados centígrados, lo que se hace es mezclarlo con cloruro de calcio, y de esa manera se puede trabajar a 600 grados centígrados. Se coloca el cloruro de sodio con el cloruro de calcio fundidos en una celda y se trabaja con un cátodo de acero y un ánodo de grafito. Para evitar que el sodio que se va formando se vuelva a combinar con el cloro, se separan los electrodos con una malla de acero. De esa manera se obtiene, a esa temperatura, 600 grados, se obtiene sodio líquido y el cloro gaseoso. En el caso del potasio existe formando minerales como la silvita, que vimos una foto al principio de la clase, que es cloruro de potasio, o bien la carnalita, que es un cloruro de magnesio y de potasio. Se puede obtener por electrólisis, pero resulta más barato usar sodio a 850 grados centígrados. En el caso del rubidio y el cesio, existen formando distintos minerales como aluminosilicatos, minerales como la lepidolita, y se obtienen en general como subproductos de la síntesis de otros elementos. Ahora vamos a hablar sobre los usos de los elementos. Vamos a hablar algunos usos, sobre todo los mayoritarios. En el caso del litio, se ha usado en aleaciones porque el litio es el metal más liviano que existe, y además se ha usado en la industria de vidrios y de cerámicas. Sin embargo, el uso principal que tiene actualmente el litio es en baterías primarias, o sea, las baterías primarias son las que tienen un uso y se desechan, y también en las baterías recargables. Esta, por ejemplo, seguro tienen en la casa, es una batería primaria de litio que tiene un voltaje de 3 volts, es una batería que parece un botoncito.
En este caso, en el ánodo ocurre la oxidación del litio y en el cátodo se aprovecha la reacción del catión litio con el óxido de manganeso. En este caso, entonces, ahora se forma un óxido de manganeso y litio. Fíjense ustedes acá, el que se reduce es el manganeso. También se usa en lubricantes. En lubricantes es un estearato de litio y en pequeñas cantidades se usa para el tratamiento de la condición bipolar. Para eso se usa carbonato de litio. En el caso de las baterías recargables, se usa litio, como dijimos recién, porque es el metal más liviano. Y eso hace que sea apropiado para usar en dispositivos portátiles, como computadoras, teléfonos, aspiradoras inalámbricas, automóviles eléctricos y automóviles híbridos. Porque tiene la ventaja, por un lado, de ser liviano y por otro lado, de tener un potencial de reducción grande y negativo. En este caso, hay distintos tipos de compuestos. Este que vamos a ver ahora seguramente ya no se usa por el costo del cobalto, pero es para que tengan una idea de cómo funcionan estas baterías. El óxido de cobalto y litio se lo hace reaccionar con carbono en forma de grafito. Cuando la batería se carga, el litio se intercala en el grafito. Y cuando la batería se descarga, ahora el litio vuelve a formar el óxido. Entonces, durante la descarga, en el ánodo, en litio intercalado en el grafito, se convierte nuevamente en carbono grafito, en catión litio y se libera un electrón. Y en el cátodo, durante la descarga, el óxido de litio y cobalto incorpora litio, incorpora un electrón y vuelve a formar el óxido de litio y cobalto. La ventaja que tienen este tipo de baterías es que tanto el ánodo como el cátodo pueden recibir a los iones litio que migran en un sentido o en otro. En el caso del sodio dijimos que era abundante en el cuerpo humano porque cumple funciones electrofisiológicas. Esto lo van a ver después en química biológica. Se usa en la industria textil, en la industria del papel, del vidrio, de detergentes, de jabones. Generalmente en estas industrias lo que se usa es el hidróxido de sodio, el carbonato de sodio. Después se usa en la producción de alimentos, como ya se imaginan, el cloruro de sodio, y en productos químicos. Se ha usado en las lámparas de sodio para alumbrados públicos. Son lámparas que tienen luz amarilla. Se usa también en baterías, que son baterías recargables de sodio y azufre, pero estas baterías recargables no se usan en dispositivos portátiles, sino que se usan en lugares fijos, en algunas estaciones para almacenar energía. En algunos países como Japón, hace unos años que se usan este tipo de baterías para almacenar energía. Se usa en los airbags de los autos. En este caso lo que se usa es ácida de sodio. Se usa como refrigerante en reactores nucleares una aleación de sodio y de potasio. Uno de los compuestos más importantes del sodio es el cloruro de sodio, junto con el hidróxido de sodio. Son los más importantes. El cloruro de sodio se usa en limpieza de caminos en invierno para evitar que se forme hielo en las rutas. En la industria química, en la celda cloroálcali, como vimos recién, en un 38%. Después en distintos tipos de almacenes, por ejemplo, distribuidores, que se usa generalmente para alimentación. Después se usa en el procesado de alimentos, en agricultura, en el tratamiento de agua. En el caso del potasio, también tiene funciones electrofisiológicas y están relacionadas con
las funciones que cumple el sodio, y se usa en la industria de fertilizantes. En los fertilizantes se usa en forma de cloruro de potasio o en forma de sulfato de potasio. Acá vemos distintos tipos de cultivos y los fertilizantes que tienen distinta composición según el cultivo. Hay algunos cultivos, como por ejemplo el del maíz, que necesita bastante nitrógeno, menos fosfato y bastante más potasa. Las potasas son en general las sales de potasio. En cambio hay otros que necesitan menos nitrógeno, como por ejemplo la soja, porque la soja tiene en sus raíces bacterias que asimilan el nitrógeno del aire, por eso requiere menos fertilizantes que tengan menos nitrógeno, pero requieren grandes cantidades de potasio. Fíjense que la mayoría de los cultivos requieren, salvo el del trigo, requieren bastante potasio. Industria de jabones, para eso se usa el hidróxido de potasio. En fuegos artificiales, para eso lo que se usa es el nitrato de potasio o el perclorato de potasio. En máscaras de respiración, por ejemplo de bomberos, y en la extracción de metales se usa el cianuro de potasio, como por ejemplo para la extracción de oro. En el caso del rubidio y el cesio tienen usos mucho más limitados. Se usan en telecomunicaciones, en fibras ópticas, en equipos de visión nocturna y en celdas fotoeléctricas. Un uso interesante del cesio es que se usa como estándar primario del tiempo un reloj atómico de cesio. Esto es una foto de un reloj atómico, en realidad son, no sé si alcanzan a ver, pero son láseres. Y lo que se usa es entonces el cesio porque permite medir a un segundo con una incertidumbre de 3 por 10 a la menos 16 segundos. Eso quiere decir que este reloj ni gana ni pierde un segundo en más de 100 millones de años.